reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran Dios soy, pues el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar, pues el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Canta con nosotros y el Señor. Dios, el Señor es en su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Levanta tus manos y dile: nadie es como Él, oh gran Dios soy, pues el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar, pues el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Alcemos nuestras manos al Señor. Eres el Dios que adoramos, el que vive en tu corazón. Dile a Él: la gloria y el poder, todo es de Él y para. Vamos, síguelo. La gloria y el poder, todo es de Él y para Él, es el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar, es el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos, Señor. Aplaudamos al soberano Dios de nuestras vidas y exaltémosle con júbilo y con alegría. Tú eres el Dios que adoramos, Señor. Todopoderoso. Apláudele a Él es digno.
soberano Señor, soberano. Gracias, Señor Jesús, tú eres nuestro. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos Dios les días. bendiga. Les damos la bienvenida y damos gracias a Dios esta mañana por estar aquí acompañándonos y que hayamos tomado juntos la decisión de reunirnos para estar un tiempo con el Señor, ¿verdad? Y bueno, pues es una bendición despertar y saber que tenemos a un Dios que adoramos, dice la alabanza, ¿verdad? Y qué hermosa alabanza, nos deleitamos en la alabanza con el Señor, en su presencia. Y bueno, pues vamos a dar algunos anuncios. Queremos agradecerles por los que están aquí acompañándonos y también los que han estado pues apoyando la campaña de donación de víveres. Sigue esta campaña activa, se siguen recibiendo víveres, gracias a Dios. Si alguien no puede de alguna manera traer los víveres y en su corazón tiene el poder apoyar a esta campaña para algunos hermanos que tienen necesidad o para gente que está necesitando y que se le lleve también el evangelio, bueno, pues ahí estamos, ¿verdad? Estamos en los números de cuentas que aparecen en los anuncios, son esas cuentas bancarias, pero pues bueno, gracias a Dios por su amor y su generosidad, de verdad. Queremos decirles que una de las familias a las cuales ustedes mostraron también su amor con el dar, ellos pues han sido alcanzados para el Señor y siguen ahorita estando recibiendo la palabra, la enseñanza, y bueno, pues ellos también dan las gracias a todos los hermanos en la congregación y a los que han sido pues generosos en dar también en esta parte, porque ellos son de escasos recursos, de verdad, gente de muy escasos recursos. Pues nosotros vivimos en una zona muy a la orilla de la Ciudad de México y hay mucha gente de pues escasos recursos, pero miren, Dios está queriendo alcanzar a esa gente también. ¿Y cómo? Mostrando nuestro amor. La Biblia dice que en esto conocerán que somos sus discípulos, en que nos amamos los unos a los otros y que amamos a ellos también. Les mostramos el amor de Dios cuando está la situación, está el problema. Ahí Dios pone el Señor que permite que llegue nos enteremos de la necesidad, platicamos, indagamos y atendemos esa necesidad que Dios está poniendo, porque Dios quiere alcanzar a esas familias. Gracias a Dios por sus vidas. Seguimos al pendiente de lunes a viernes, de lunes a domingo está de 8 de la mañana a 8 de la noche para recibir víveres. Ahí en la congregación aparece la dirección en los anuncios, el teléfono también, estamos para servirles. También queremos informarles que si tienen alguna necesidad o alguna petición de oración, amados hermanos, estamos para atenderlos con toda confianza. No lo sabemos todo, pero el Señor ahí en su palabra, Él sí lo sabe todo, ¿verdad? Y sabemos que si oramos y esperamos a que Dios nos hable y meditamos en su palabra, nos va a dar la respuesta a nuestra situación que estamos viviendo. También queremos nosotros darles los anuncios de las actividades que se están llevando a cabo. De lunes a viernes a las 8:30 de la mañana tenemos la vida devocional. Los días miércoles a las 7 de la noche tenemos la reunión para varones, donde estamos llevando a cabo la serie que se llama Hombres llamados a perseverar en la oración. Y los días jueves también en la iglesia infantil. A las 5 de la tarde tenemos la clase, o sea, el día de hoy, ¿verdad? Las esperamos a las mamitas con sus niños. A las 5 de la tarde tendremos nuestra clase de iglesia infantil. Es menos de una hora, procuramos llevar cada parte que la maestra va llevando, pues lo más claro. Y bueno, de alguna manera la idea es que papá y hijos estén interactuando. Eso es bueno y esperamos que ustedes puedan conectarse
y ahí también recibir, porque es palabra de Dios, aunque es bajada a nivel de los niños, es palabra de Dios que nos edifica a todos. Y eso es el día jueves a las 5 de la tarde. Así es. Y a las 7 de la noche tenemos la enseñanza del servicio general. Es donde nos reunimos todos para recibir la enseñanza. Estamos tocando la serie que se llama El desafío de la vida cristiana, la epístola de Santiago. Es un desafío, amados hermanos, pero gracias a Dios Él sabe por qué nos está instruyendo en esta carta, porque nos hace falta aprender a correr la carrera de la vida cristiana conforme a las reglas que están escritas en su palabra. Y es un desafío, pero Dios está de nuestra parte. Y le agradecemos al Señor que los jueves a las 7 de la noche nos permita reunirnos para el servicio general. Los días viernes también. Los días viernes tenemos la enseñanza de mujeres a las 7 de la noche. Ahí las esperamos para que el Señor siga confortando, edificando nuestra alma a través de los salmos, ¿verdad? Que cada salmo de verdad tiene una particularidad y siempre nos muestra a nuestro Señor Jesucristo. Sí, y los días domingos a las 11 de la mañana estamos transmitiendo el servicio general con la misma serie de El desafío de la vida cristiana, con la epístola de Santiago. Entonces, también en la tarde el domingo. Sí, tenemos la clase de iglesia infantil a las 5 de la tarde y ahí los esperamos también igualmente con una de las maestras el día domingo también recibiendo su clase, los niños, y bueno, le damos gracias a Dios por la vida de las maestras. Hermanos, damos gracias a Dios por todo esto y queremos también comentarles que si en algún momento no lo pueden ver en vivo, bueno, que lo más esencial es verlo en vivo, ¿verdad? Para que todos estemos juntos como hermanos en esa comunión, en esa coinonía por medio de esta red social de Facebook. Pero si en dado caso que no pudieras por alguna situación de causa mayor, lo entendemos y puedes ver la retransmisión en el canal de YouTube Casa de Oración Milpalta. Ahí ya se están subiendo los videos y bueno, ahí también vas a encontrar algunos anuncios, muchas actividades de las que se realiza la iglesia, y damos gracias a Dios porque el Señor nos está proveyendo también estos medios para poder estar trabajando juntos, ¿verdad? Y también agradecemos a todos los hermanos servidores que están aquí también sirviendo al Señor con todo su corazón, con todo su amor. Les mandamos un saludo, les damos gracias a todos los que están ahí participando en todo esto para que la obra de Dios siga caminando y el evangelio corra. Corra, amados hermanos, porque mucha gente necesita la salvación del Señor Jesucristo. Bueno, pues vamos a poner este tiempo en manos de Dios, ¿verdad? Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a aprender a adorarlo más como Él quiere conforme a su palabra. Vamos a orar, hermanos, acompáñenme. Señor, queremos darte las gracias en esta mañana por este amor tan grande que nos muestras al haber enviado a tu Hijo Jesucristo a esta tierra, no para condenarnos, sino para salvarnos. Gracias, gracias, Señor, porque fuiste a la cruz del Calvario a dar tu vida en rescate por muchos. Y te agradecemos tu amor, tu misericordia, tu compasión, Señor, tu bondad, tu fidelidad a nuestras vidas. Hasta el día de hoy, Señor, podemos ver tu grandeza, Señor. Cómo nos sostienes con la diestra de tu poder y con la palabra de tu justicia. Gracias. Te adoramos, Señor, esta mañana. Tú eres el Dios que adoramos, Señor Jesús. Estamos agradecidos contigo. Ponemos en tus manos nuestras vidas, este tiempo de enseñanza. Disponemos nuestro corazón para recibir tu palabra. Gracias. Estamos muy agradecidos contigo. Habla nuestro corazón, mi Señor. Instrúyenos en tus caminos. Afirma nuestro corazón en tu palabra para que temamos tu nombre y seamos siempre guiados por tu Espíritu Santo a hacer tu voluntad, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que así sea. Gracias. Pues vamos a tocar un tema muy, muy importante, hermanos. Aquí en el libro de Proverbios el tema se llama Cristo uno con el Padre. Y por favor vamos a Proverbios,
capítulo 8, por favor. Versículo 22 al 31. Fíjense bien, aquí está hablando la sabiduría en estos versículos. Recuerden que la sabiduría está personificada, la sabiduría es Cristo Jesús. Y dice ahí, versículo 22, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada, la sabiduría, que es Cristo Jesús. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. ¿Qué podemos ver en estos versículos ahorita sí? Y lo que vamos a estudiar. Bueno, yo quiero decirte que del versículo 22 al 31 vemos que Cristo es uno con el Padre. En la relación del mundo también vemos ahí que esa relación que hay de Cristo con el mundo y también su regocijo en su obra para salvar al hombre. Es lo que podemos ver en estos versículos y los vamos a ir estudiando esta mañana. ¿Por qué? Porque aquí podemos ver algo muy importante. Fíjense, yo quiero aclarar este punto porque nos debe de quedar claro que aquí vemos lo que la Biblia nos deja ver, ¿sí? Lo que es la Trinidad de Dios. Quiero decirles que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es uno solo. O sea, Dios mismo manifestado en tres formas diferentes. ¿Sí me explico? Pero sigue siendo Dios, no cambia. Ahora, qué importante es para nosotros darnos cuenta que Él es uno solo. Porque hay una doctrina que dice que son tres dioses y no. La Biblia nos deja ver que es uno solo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hoy vamos a tocar solamente esa relación que hay ahorita entre el Padre y el Hijo. Pero quiero decirte que ahí va el Espíritu Santo. Ahí está, presente. Y la Biblia nos deja ver muchos ejemplos de esto, de la Trinidad. Pero qué importante es nosotros darnos cuenta que aquí en Proverbios 8:22 dice claramente, está hablando la sabiduría que es Cristo, dice, Jehová me poseía en el principio, ¿sí? Ya de antiguo, antes de sus obras. Versículo 23, eternamente tuve el principado desde el principio, antes de ¿qué? De la tierra. ¿Qué está haciendo aquí la sabiduría? Explica que ella es eterna al igual que Dios. Eso nos deja ver claramente. ¿Por qué? Porque es un atributo de la divinidad o de la deidad desde antes de la creación del mundo. Acompáñenme a un versículo paralelo en el Nuevo Testamento. El apóstol Juan pudo ver que Cristo y el Padre son uno solo. Por eso lo escribió hablando de Cristo como el Verbo. Juan capítulo 1, versículo 1, por favor. Juan dice, en el principio era el Verbo. Ahora, la palabra ahí, o la frase verbo, en el idioma griego que se escribió en el Nuevo Testamento, significa logos, que quiere decir palabra o frase. Entonces, en el principio era el verbo, era la palabra.
y el verbo era con Dios. Y el verbo dice, ¿era quién? Era Dios. Y dice el versículo 2, o sea, el verbo, era en el principio con Dios. Ahí está. Cristo con el Padre son uno solo. Entonces, ¿qué podemos ver nosotros aquí? Que Juan le llama a Jesucristo el verbo, la palabra viviente. Pero, pastor, ¿qué yo puedo aprender de este principio? Puedo darme cuenta de la unidad que hay en el Padre con el Hijo. Son uno solo. Los mismos atributos que tiene la sabiduría, que es Cristo Jesús, los tiene el Padre. Aquí está hablando la sabiduría y explica que ella es eterna al igual que Dios. ¿Por qué? Porque están en esa unidad. Y esto es la eterna unidad de Dios. ¿Se dan cuenta? Desde el principio, es más, desde antes de la creación del mundo ya estaban ellos en unidad. Aquí observamos una relación tan íntima, tan estrecha, como Jesús mismo la mencionó ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 20 y 21. Repito, Juan 17, 20 y 21. Jesús está haciendo una oración al Padre, se le conoce como la oración sacerdotal, y Él está orando hacia con el Padre, y miren lo que está hablando nuestro Señor Jesucristo. Él está diciendo, mas no ruego solamente por estos, le está diciendo al Padre, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, o sea, de sus discípulos. Los discípulos iban a ir a predicar la palabra, iban a hablar de las virtudes de Cristo, pero ellos iban a creer en Cristo Jesús por la palabra que iban a predicar los discípulos. Versículo 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Saben qué nos damos cuenta aquí? De que de que el Padre y el Hijo son uno, y hay en ellos está esa vida eterna o esa eternidad que tienen ellos dos, el Padre y el Hijo. Ahora nosotros nos damos cuenta que la sabiduría de lo alto tiene vida eterna. Y esa vida eterna también es dada a todo aquel que cree en su nombre. Por eso aquí está diciendo, ¿no? Dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. También ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora, tú me preguntarás, pastor, pero bueno, ok, ¿cómo yo sé que tengo vida eterna? ¿Cómo me doy cuenta, pastor? Juan lo describe cuando Jesús estaba platicando con Nicodemo. Dice que Nicodemo vino a él y le dijo, maestro, sabemos que vienes de Dios, porque nadie hace las cosas que tú haces si no está Dios contigo. Nicodemo lo alcanzaba a ver, la vida eterna que había en Cristo Jesús, porque había escuchado cómo Jesús estaba sanando a los enfermos, cómo Jesús estaba liberando a los endemoniados, cómo la autoridad de Jesús, de la vida de Dios en él claramente. Y Jesús se lo dijo a Nicodemo, le dijo ahí en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo, no dice alguno, para que todo aquel que en él cree, fíjense, es una decisión creer o no creer en Cristo Jesús, en el Hijo unigénito de Dios. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? ¿Ya ven cómo Dios nos quiere dar esa vida eterna? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, hermanos, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque ha decidido no creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios, que es Cristo Jesús. Ese nombre que es sobre todo nombre.
en el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. ¿Cuántos dicen amén, amados hermanos? Y esta es la única manera de tener vida eterna y estar en la eternidad. ¿Con quién? Con Dios. ¿Cuántos quieren estar en una eternidad con Dios? Pues aquí está la respuesta. Si crees en Él, tienes vida eterna. Si no crees, dice ahí la Escritura, no lo digo yo, la Escritura lo dice. Jesús está hablando, dice, el que no ha creído ya ha sido condenado. Pero yo quiero decirte que mientras hay vida, está la esperanza de volvernos al Señor y creer en su nombre, en Jesús como nuestro Señor y Salvador, para recibir ¿qué? Vida eterna, ¿verdad? Vamos a eso es lo que aprendemos ahorita de esa unidad, que también cuando recibimos la vida eterna, ya nos hacemos uno con el Padre y con el Hijo. Somos parte de ellos. Entonces podemos decir que su sabiduría de nuestro Dios a través de su palabra, estamos viendo precisamente a Cristo. Estamos viendo que Él es la sabiduría. Jesucristo, nuestro Señor, Él es la sabiduría. De Él emana la sabiduría. Él es antes de la creación. Entonces, estamos teniendo a Cristo en nuestra vida. Tú que ya le creíste, tú que ya conoces su palabra y estás aprendiendo a conocer cada vez más a Dios en tu vida, puedes darte cuenta que estamos en esa vida eterna. Tenemos esa vida eterna y esa vida eterna estamos caminando en ella cuando estamos tomando su palabra en nuestra vida. Así es. Por eso vamos a ver lo que sigue hablando la sabiduría ahí en Proverbios. Dice Proverbios 8:24. Dice, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. 25. Antes que los montes fuesen formados, antes de los collados. Fíjense, ahí viene una frase muy importante. Ya había sido yo engendrada. Esto nos deja ver algo muy importante. Ahorita se lo comento. Dice el 26. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. ¿Cuando qué? Cuando ya había sido engendrada la sabiduría. Ahora, cuando dice, antes de los abismos fui engendrada, ¿saben qué nos está dejando ver? Nos está describiendo la preexistencia eterna del Hijo. Eso es lo que nos está dejando ver. Y quiero decirles que Jesús mismo habló de su preexistencia con el Padre. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 5, por favor. Juan 17, 5. Dice ahí, ahora pues, sigue hablando Jesús con el Padre en oración. Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo ¿qué? Fuese. ¿Qué vemos aquí? La preexistencia de Cristo mismo, de Jesús. Por eso decía la alabanza, tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Él es la vida eterna, amados hermanos. Y Él quiere que nosotros tengamos vida eterna, que quienes ya la tenemos, gracias a Dios por su amor y su misericordia y su salvación a nuestras vidas. Pero hay quienes necesitan esta vida eterna. Y tú necesitas esta vida eterna, necesitas tener entonces esa relación estrecha con Dios por medio de creer en Jesús. Aquí nos deja ver Jesús su preexistencia, porque le dice al Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Las palabras que está hablando aquí Jesús cuando dice glorifícame al lado tuyo, significan glorifícame en tu presencia en el cielo. O sea que la gloria original que compartía contigo antes de mi encarnación sea reanudada. Y saben, esto enseña la manera clara de la preexistencia de Cristo Jesús. Ahora, yo quiero decirles que aquí vemos un atributo de Dios, ¿verdad? ¿Qué atributo vemos ahí? La omnisciencia. Que Dios todo lo sabe.
O sea, ¿cómo es posible que estando Cristo, el Dios encarnado, nuestro Dios encarnado, que es Cristo Jesús, en su conocimiento, en su omnisciencia, que todo lo sabe, Él ya sabía cómo había sido allá glorificado al lado del Padre? Y formada la tierra, los cielos. Tú me dirás, pastor, ¿y qué puedo yo aprender de conocer ahorita la que Cristo Jesús es Dios y su preexistencia y su omnisciencia? Bueno, yo quiero decirte que este es uno de los atributos de Dios incompatibles o incomunicables, ¿verdad? Incompatibles, perdón, no incomunicables, ¿sí? O no son transferibles a nosotros, ¿sí? Dios es omnisciente, es omnipotente, es omnisciente y es omnipresente. Omnisciente quiere decir que todo lo sabe. Ahora, ¿de qué me sirve a mí darme cuenta que Él todo lo sabe? Bueno, a mí me sirve conocer que Dios todo lo sabe, porque cuando me acerque a Él en oración, entienda que Él conoce mi pasado, mi presente y mi futuro. Y por tanto, debemos de poner nuestras vidas en toda confianza en el Dios que todo lo sabe, que es Cristo Jesús. En Él debemos de poner toda nuestra confianza. David lo experimentó claramente y lo habló desde lo profundo de su corazón, habló la boca de la omnisciencia de Dios. Acompáñame al Salmo 139, versículo 1, por favor, al versículo 6. Salmo 139, versículo 1, versículo 6. Dice así: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Fíjense, David decía, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Y quiero decirte que Dios ha conocido ahorita cómo te levantaste, ¿verdad? Dices, ay, pastor, no me quiero acordar cómo me levanté, ¿no? Pues yo me levanté dando gracias a Dios, no sé tú. Pero yo quiero pensar también que te levantaste dando gracias a Dios por un día más de vida que te está prestando, ¿verdad? O si tuviste algún momento así de sueño perturbador o medio así, fuiste de los que dijiste, no, esto no es así y sigo adelante, ¿verdad? Entonces, David aquí dice, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo, ¿qué? Comprender. David alcanzaba a ver que Dios es omnisciente, todo lo sabe, todo, hermanos. Por lo tanto, es digno de verdad de confianza. Es digno de confianza como nadie más en tu vida. Él es digno de confianza en todas las áreas de nuestra vida. Hoy más con la situación de esta pandemia, ¿verdad? Todo lo que circula en redes sociales, que sí, que no, que ahora es esto, que ahora es lo otro. Y bueno, tanta cosa, ¿verdad? Que de momento nos confunde. Y he escuchado comentarios de personas que han dicho, pues ya no hay, ni se sabe ni a quién creer, ¿verdad? Pues sí, efectivamente, porque el hombre es incapaz de saberlo todo, es incapaz de ver cómo está la situación. Es fácil de ser engañados, somos fáciles de ser engañados aún por nuestros propios pensamientos o lo que vemos, ¿verdad? Distorsionamos a veces las cosas, pero Dios no, Dios lo sabe todo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros saber la verdad detrás de todo? Yendo a Él. Él es el al cual nosotros podemos tener la información certera a través de su palabra. Nosotros podemos saber realmente lo que es y lo que no es, ¿verdad? Ahora, ¿por qué David está hablando esto? Porque Dios esperaba que David, cuando se acercara a él en oración, lo buscara con sinceridad. Y es lo mismo que Dios nos está pidiendo a nosotros. Sí, estamos hablando de la preexistencia de Cristo Jesús.
Pero dentro de esa preexistencia viene también la omnisciencia, que todo lo sabe, porque Cristo Jesús, cuando habló, él en Juan 17:5, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo. Eso quiere decir que todo lo sabe Cristo Jesús. Entonces vemos ahí la omnisciencia de Dios, y esto quiere decir que cuando nosotros nos damos cuenta que Dios todo lo sabe, también Dios está esperando a que cuando nos acerquemos a Él en oración, lo busquemos con sinceridad, amados hermanos, con transparencia, que no ocultemos nada delante de Él. Es decir, que le digamos la verdad del pecado hasta que cometimos, porque Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Por eso el escritor de Hebreos hablaba y decía a la iglesia que nos acerquemos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Dios no ignora, hermanos, cuando alguien viene a Él y está haciendo cosas que no le agradan, no las ignora Dios. Pero Él espera que reconozcamos y que seamos sinceros. ¿Por qué? Porque Dios todo lo sabe, amados hermanos. Él es la preexistencia, siempre ha existido. Por eso es que todo lo sabe. Él conoce tu levantar, tu acostar, tu sentar, tu pasado, tu presente y tu futuro. Él lo conoce. ¿Qué podemos esconder delante de Dios? Nada. Y eso es lo que nos deja ver en estos versículos, su preexistencia. Y su omnisciencia, ¿verdad? Regreso a Proverbios 8:27, por favor. Ahí vamos a encontrar otro de los atributos de Dios, fíjense. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo, dice la sabiduría, que es Cristo Jesús. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Ahí estaba la sabiduría que es Cristo, con el Padre. Su presencia de la sabiduría que es Cristo en la creación. Él estaba allí, hermanos, cuando los cielos fueron extendidos sobre la tierra, cuando fueron formadas las nubes, cuando se decidieron los límites de los océanos, cuando se ordenaron las aguas a no pasar lo establecido también. Estaba allí cuando se pusieron los fundamentos de la tierra, incluyendo la estructura interna que sostiene la corteza terrestre. ¿Saben? Esto nos deja ver la omnipotencia de Dios. Eso es lo que nos deja ver. Por eso Él es digno de ser adorado. Él es el Dios que adoramos. A Él sea la gloria, el honor y el poder por los siglos de los siglos. Y bueno, esto de la omnipotencia quiere decir que Él tiene la capacidad de omnipotencia, que todo lo puede, ¿verdad? Sí, efectivamente aquí vemos la parte de cómo Él todo puede, que fue capaz de poner límites, ¿verdad? También, porque es cierto, cómo es que los océanos no se desbordan. Así es. Cómo es que, ¿verdad? Cada parte tiene su lugar y se mantiene ahí. Es algo poderoso, es algo que solamente el poder de Dios lo puede hacer. Es algo que podemos ver a nuestro alrededor. Podemos ver ahora que esta situación se estuvo dando a nivel mundial, como, ¿verdad? Playas, lugares donde veíamos que los peces salían solitos, donde veíamos cómo corrían los animalitos, ¿verdad? Libremente. Me tocó ver una escena en Nueva York, cómo salía un canguro, me parece, por las calles, ¿verdad? Yendo de aquí para allá y bueno, ningún humano por ahí, ¿verdad? Entonces, cómo Dios, todo lo que ha hecho, lo ha hecho de una manera poderosa. Es el poder de Dios manifestado en la creación, manifestado en el hombre, ¿no? Cómo es que un cuerpo humano puede estar tan perfectamente diseñado, estructurado, de tal manera que las funciones ahorita en estos momentos
no podemos vernos internamente, pero cómo es que la sangre está fluyendo alrededor de nuestro, bueno, digamos de arriba hacia abajo, y está dando ese fluir. No son cosas que podamos verlas a simple vista, pero sí son cosas que están pasando y sucediendo, y que Dios tiene el control de la vida de cada persona. Y eso, ¿saben qué nos deja ver? El poder de Dios que lo abarca todo. Así es. Fíjate, su poder hace que nuestro corazón siga trabajando, que tengamos vida. Esa es la omnipotencia, poder que lo abarca todo. Ahora, quiero decirte que la vida está sostenida por Dios. Acompáñame a Hebreos 1:3, por favor. Hebreos 1:3. Dice ahí, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, Cristo Jesús. Es más, desde el versículo 2, por favor. Hebreos capítulo 1. Permítanme tantito. Dice ahí. El 1 nos deja ver claro todo, dice. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. ¿Se dan cuenta? La omnipotencia. El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Qué nos deja ver? Que Dios, que es Cristo Jesús, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y eso es la omnipotencia de Dios. Todas las cosas, sustenta todo lo que tiene vida, nos sustenta. Él los está sustentando. Ahora, ¿de qué me sirve a mí conocer ahorita la omnipotencia de Dios? Bueno, pues Dios quiere que cuando tú y yo nos acerquemos a Él en oración, lo hagamos confiando en que tiene todo el poder, fíjate bien, para obrar en nuestra situación imposible. Él tiene el poder para obrar en nuestra situación imposible. Y no espera que le ayude yo en mi imposible. Simplemente espera que estemos convencidos que puede obrar en nuestro corazón o en el de otro para transformarlo. Dios puede cambiar el corazón de tu familiar que no conoce a Cristo. Claro que sí. Para Él no hay nada imposible. Y que su poder es usado para ser perfeccionado en nuestra debilidad. Cuando nosotros somos débiles, el poder de Dios se perfecciona, amado hermano. Y nosotros tenemos que confiar, por eso dice el escritor de Hebreos, que sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora pregúntate, ¿con fe? Pues es posible agradar a Dios. Señor, yo creo que tú puedes traer a la salvación a mi familiar. Yo lo creo, Señor. Ten misericordia. Para ti no hay nada imposible, mi Señor. Tú eres el Dios que adoramos. Si lo hiciste conmigo, creo que también lo puedes hacer con aquella persona, con mi familiar. Yo creo que tú puedes sanar, levantar, restaurar a la vida de este familiar mío. Dios lo puede hacer. Para Él no hay nada imposible. Pero quiere que cuando te acerques en oración lo hagas confiadamente. ¿Se acuerdan de cuando Jesús que entró en Capernaum? Acompáñenme a Mateos 8:5, por favor. Vamos a ver un ejemplo de un imposible para un hombre, pero para Dios sí es posible. Mateo capítulo 8, versículo 5, por favor. Dice así. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Fíjense lo que Jesús dijo: yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado, ¿qué? El poder de su palabra. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace.
Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto les digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y eso es lo que Dios nos pide. Fe, amado hermano, confianza en que Él es el Dios todopoderoso, que Él sostiene tu vida, que Él sostiene tu familia, que Él sostiene tus necesidades con la palabra de su poder, con la diestra de su justicia. Él es el que merece todo honor y toda gloria. Él es el Dios que adoramos, Cristo Jesús. Y de eso nos sirve a nosotros conocer la omnipotencia de Dios, para que cuando nos acerquemos en oración a Él, lo hagamos creyendo que para Él no hay nada imposible. ¿Cuántos dicen amén? Que así sea, ¿verdad? Pues esto es lo que vemos en esos versículos. Ahora regresamos a Proverbios capítulo 8, versículo 30 y 31. Proverbios 8, 30 y 31. Dice ahí: la sabiduría que es Cristo Jesús, dice, con Él estaba yo, ¿qué? Ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. ¿Qué vemos ahí? Cuando dice la sabiduría que es Cristo Jesús, con Él estaba yo ordenándolo todo. Bueno, quiero decirte que lo que nos deja ver aquí, que Dios es un Dios de orden. Y por lo tanto la sabiduría que es Cristo Jesús también es orden. Y si tú tienes sabiduría de lo alto, ¿cómo crees que vas a ser? Ordenado. Entonces, este orden quiero decirte que también lo vemos en el Génesis, en el capítulo 1. Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra desordenada y vacía. Eso es una figura a veces o tipifica a nuestra vida sin Cristo. Así estábamos, desordenados y vacíos. Y dijo Dios, fíjense lo que utilizó Dios para ordenar. Dijo Dios, el poder de su palabra: sea la luz. ¿Y qué pasó? Se hizo la luz, se ordenó. Sepárense las aguas de los cielos y de la tierra, y se hizo. Con el poder de su palabra, dijo Dios. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba viviente. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Dijo Dios, el poder de su palabra. Ahora, cuando Dios habla, termina en el capítulo 1 de los 6 días hacer todo lo que hizo, que fueron acabados los cielos, la tierra y todo el ejército de ellos. Dice, acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Hasta el día séptimo acabó la obra que hizo. ¿Por qué? Porque por la obra que hizo, y reposó el día séptimo de todo lo que Él había hecho. O sea que el trabajo de Dios también lleva descanso. Y si Dios está con nosotros, esto es orden, ¿eh? Hay un tiempo para trabajar y hay un tiempo para descansar. Por eso Dios dice, no os afanéis, qué habéis de comer, qué habéis de beber, o por el día de mañana. Mirad las aves del cielo, dice, y las bestias del campo. No trabajan ni hilan, dice, las flores del campo no trabajan ni hilan, y vuestro Padre que está en los cielos os alimenta y los sostiene. ¿No valéis nosotros mucho más, hombres de poca fe? Ahora, no está diciendo que no trabajemos, está diciendo que no nos afanemos. No os afanéis. Hay un tiempo para trabajar, pero también hay un tiempo para descansar. Y descansar en la presencia de Dios es que dejé mi trabajo también, trabajé para el Señor de tal hora en la mañana a tal hora en la tarde, y después me dedico a estar haciendo otras actividades con mi familia. Dios es un Dios de orden, amados hermanos. Hay hombres que se la viven todo el día en el trabajo, desde de sol a sol, hermanos, desde que sale el sol hasta que se mete el sol. Porque no comprenden y no entienden que Dios es un Dios de orden. Y sabes, eso muestra afán. Y la consecuencia pues se deja venir en la vida. Pues una vida corta, ¿verdad? Una vida que pues se va deteriorando también.
sabemos que todos nos vamos a deteriorar, pero sí en alguna forma trae sus consecuencias. El afán sobre todo, ¿no? Que estamos hablando del afán, porque hay trabajos que tú puedes tener con horarios, ¿verdad? Pero también hay sus tiempos de descanso. Sí, no, mira, quiero comentarte que la sana doctrina nos va a llevar a tener una vida equilibrada, a aprender a conocer al Dios de orden. El atributo también es un atributo de Dios, que Dios es orden. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Que cuando Él hizo los cielos y la tierra en 6 días y el séptimo descansó, eso también es orden. Y después de que descansó, lo bendijo. Bendijo todo lo ordenado que Él había hecho. ¿Qué aprendo yo de esto? Y lo bendijo y lo santificó. Ahora, lo apartó para el servicio a Dios. Yo aprendo que cuando yo veo que Dios con el poder de su palabra ordena todas las cosas y ya que están ordenadas las bendice y los santifica para Él. Bueno, cuando entonces yo me doy cuenta que con la palabra de Dios puedo ordenar mis pensamientos, mis deseos y mis acciones, entonces ¿sabes qué voy a hallar en mi vida? Descanso, paz, bendición. ¿Por qué? Porque hay orden y la bendición de Dios viene cuando ordenamos nuestra vida a lo que dice su palabra. Recuerda esto, Dios bendice la obediencia a su palabra. Hay quienes están ahorita en desobediencia a Dios por no quererse sujetar a las indicaciones de las autoridades, llamándose cristianos. Y no es nada personal, pero tenemos que poner estos ejemplos. Ahora yo te pregunto, ¿tú crees que Dios va a bendecir eso? No lo bendice. Entonces, pero aquí yo quiero aplicarlo a mi vida. Entonces Dios ha dejado su palabra para ordenar mi vida. La palabra de Dios es la única que tiene el poder para ordenar mis pensamientos, mis emociones, mis deseos y mis acciones. ¿Por qué creen que David le decía a Dios en el Salmo 119, 133? Ordena mis pasos con tu palabra, para que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Y eso es lo que tenemos que hacer. Por consecuencia no seamos bendecidos. Así es. Porque David quería ser bendecido por Dios. Ahora, si tú quieres la bendición de Dios, pídele al Señor que ordene tus pasos con su palabra, que ordene tus pensamientos, que ordene tus deseos, que ordene tu voluntad. ¿Y sabes qué es lo que va a hacer Dios? Te va a dar la palabra para que tú la pongas por obra. Pastor, pero me cuesta trabajo. Mira, cuando más trabajo te cuesta, te voy a dar la clave. ¿Sabes cómo se gana ese cuesta trabajo? De rodillas es mejor, hermanos. De rodillas. Ahí en los secretos, Señor, ayúdame, me cuesta, dame la sabiduría. Bueno, ya, Señor, gracias. Tú entiendo que me has dado poder, amor y dominio propio. Y voy a aprender a vencer esta situación. Voy a saberle hacer enfrente a esta situación desordenada con tu palabra para ordenarla. ¿Por qué creen que Pablo lo entendía claramente? Pablo cuando llegó a la iglesia de Corinto y se enteró de que había celos, contiendas, pleitos, disensiones, eran obras de la carne, se enteró de que había un hijo que se metió con su madrastra, se entendió que cuando hacían la cena del Señor la agarraban para emborracharse, se enteró de todo el desorden que había en la vida matrimonial, se enteró de todas las situaciones que había con los dones espirituales. ¿Y sabes qué les dijo Pablo en 1 Corintios 14:40? Pero hágase todo decentemente y con orden. Eso es lo que Dios nos dice. Pablo aprendió a ordenar su vida con el poder de la palabra de Dios. Por eso cuando llegó a Corintios se dio cuenta de todo el desorden y dijo, caray, aquí hay que meter orden. Y lo mismo es cuando tú empiezas a ordenar tu vida, tus pensamientos, deseos y emociones con el poder de la palabra, te vas a dar cuenta cuando vayas a otro lugar todo el desorden que hay. Es más, te vas a dar cuenta del desorden en la que tiene su mente y sus deseos la otra persona. Y no es para derribarlo o para juzgarlo, porque Pablo también dijo, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre. ¿Cómo se debe de restaurar cuando somos espirituales y con espíritu de mansedumbre? Con los principios que dice Pablo, con amor, con paciencia, con paz, con gozo. Debes de ayudar al prójimo. Ayúdalo a poner orden en su vida. Pastor, pero no quiere. Bueno, déjalo.
Si Dios respeta su voluntad y no la viola, pues menos nosotros, déjalos. Van a venir sus consecuencias. Y bueno, ya cuando vengan sus consecuencias, pues a ver si ahí dicen, pues ¿me ayudas? Y yo lo he visto. Yo lo he visto en mi propia vida. Sí, y esto nos ayuda mucho a darnos también cuenta que pues todos como seres humanos no es fácil, pero sí la palabra, el mantener una mente humillada. El mantener una mente humillada es decir, que si alguien te dice, oye, yo podría ayudarte en esto, la mente humillada dice, está bien, te escucho. La mente no humillada dice, no, está bien. Entonces, cuando nosotros no hay un corazón humilde y humillado, no nos dejamos enseñar por otros. Y ya cuando vienen nuestras consecuencias de lo que hemos hecho, entonces ya vemos el por qué, si antes alguien te lo había dicho y no lo quisiste tomar en cuenta, ¿verdad? Pero ahí vamos aprendiendo, lamentablemente digo, porque unos aprendemos cuando ya vienen las consecuencias, ya están hechas ahí, ¿va? Y otros antes de, qué mejor, ¿verdad? Que seamos de los que aprenden. Para eso está la palabra, para nuestra enseñanza, para que evitemos, ¿verdad? Que nosotros también caigamos en eso mismo. Pero muchos, lamentablemente, a veces tienen que pasar las situaciones para que nosotros digamos, ay, sí es cierto, creo que tengo que enderezar mi vida. Y aún ahí, pues Dios, si hay vida, todavía está, ¿verdad? La esperanza de enderezar. Pero si ya no, ese es el único detalle, ¿verdad? Que si en ese momento nuestra vida se termina, ya no pudimos restaurar, ya no pudimos arreglar esa situación. Sí, claro que apremia que seamos inteligentes de parte de Dios, que nos ha dado una inteligencia para poder decir, sí, creo que me conviene más hacer caso al consejo. Sí, miren, en pocas palabras, lo que acabamos de estudiar ahorita es la unión que hay del Padre con el Hijo, que es Dios mismo. Pero en esta unidad vemos los atributos del Padre en el Hijo. Vimos y aprendimos esta mañana que si el Padre tiene vida eterna, el Hijo también tiene vida eterna. Si el Padre es preexistente, también el Hijo es preexistente. Si el Padre es omnisciente, que todo lo sabe, también el Hijo todo lo sabe. Si el Padre es omnipotente, que todo lo puede, también el Hijo todo lo puede. Si el Padre es orden, el Hijo también es orden. Ahora, quiero decirte algo. Dios, en su grande amor y en su grande misericordia, esta mañana nos quiere dar esa vida. Si ya la tienes, gloria a Dios. Pero yo lo hablo para también aquellos que dicen, ¿cómo me doy cuenta, pastor, que tengo la vida eterna? Ah, si has creído en el unigénito Hijo de Dios, que es Cristo Jesús, y lo has recibido, te ha dado el derecho de ser hijo de Dios. Y si ha habido en ti ese nacer de nuevo, porque te arrepentiste de tus pecados y los confesaste y le pediste perdón a Dios y lo recibiste como tu Señor y Salvador, quiero decirte que tienes vida eterna. Que Él ha hecho en ti, Él de su buena voluntad nos ha hecho nacer de nuevo por la palabra de verdad. Y tienes vida eterna. Y tienes el sello del Espíritu Santo, las arras de nuestra herencia. Entonces, ¿qué sucede? Al tener esa vida eterna, ¿cómo te vas a ir dando cuenta? Pues vas a ir entendiendo y comprendiendo que Él es todopoderoso y que tienes esa libertad y esa confianza de acercarte en Él en oración para poner tu necesidad y que para Él no hay nada imposible en tu necesidad que estás pasando en estos tiempos. Si tú estás pasando por alguna necesidad, yo quiero decirte que confíes plenamente en Cristo Jesús y pongas y te acerques en oración al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo y pongas tu necesidad a los pies del Señor, del Maestro. Y quiero decirte también que Él sabe, Él conoce tu necesidad. Antes de que tú se la digas, Él ya la sabe. Y que si ha habido a lo mejor un área de tu vida desordenada,
que no tengas temor, porque Él no te está condenando. Él te está llamando a que ordenes esa área de tu vida. ¿Y sabes cómo se empieza ordenando esa área de nuestra vida? Reconociendo que hemos fallado, reconociendo que hemos pecado en algún momento y que nos está costando trabajo ordenarla. Reconócelo delante de Dios. Él no nos está condenando, Él lo sabe. Él sabe cuando pecamos, cuando fallamos. Él nos está viendo en ese momento. Él sabe cuando mentimos, cuando tomamos algo que no es nuestro. Él sabe cuando vemos inmoralidad sexual o algo de una manera incorrecta. Él lo sabe. Pero Él quiere que voluntariamente nosotros vayamos rendidos a Él, porque en nuestra debilidad Él tiene el poder para cambiar y transformar nuestro corazón, amado hermano, con la palabra de verdad. Él tiene el poder para ordenar. Él es el maestro de maestros. Él es el experto en restaurar nuestros pensamientos, nuestros deseos y nuestras acciones. Pero Él está esperando que reconozcamos que necesitamos que Él ordene nuestra vida. Y cuando nosotros nos da su palabra y la ponemos por obra para ordenar, para encarar esa área de nuestra vida, y hacerle frente como dice su palabra, entonces te voy a decir algo: la bendición de Jehová viene. Y la bendición de Jehová es la que enriquece riquezas espirituales, amor, gozo, paz. Hay libertad, hay confianza, no hay duda. Todo temor se disipa, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Y entonces, ¿qué sucede? Esa es la bendición de Dios, la que enriquece y no añade tristezas. Y eso es lo que Dios está esperando esta mañana. Que nosotros nos acerquemos confiadamente en oración a Él. Que no temamos, que Él es un Dios misericordioso, es justo. Y sabes, en su justicia también viene aplicada su misericordia, de que está esperando a que voluntariamente le digamos: me rindo a ti. Tú eres el Dios que adoramos. Sí, precisamente por eso el versículo 31 dice: me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Es una delicia, la verdad, es un regocijo saber que la sabiduría es Cristo, que Cristo es la sabiduría, que lo que estamos persiguiendo al escudriñar las Escrituras, al estudiar la palabra de Dios, no es más que a Cristo, no es más que su persona, su carácter, su vida. Por eso es que produce vida, por eso es que produce fruto en nosotros, porque la palabra de Dios va dándonos, va limpiándonos, va restaurando y sanando aquello que tú y yo por causa del pecado se ha deteriorado, se ha corrompido, se ha distorsionado. Pero la sabiduría que es Cristo, Él completa. Él es el que obra en nuestro corazón y Él es el que va tratando a cada corazón. Él es un Dios personal. Él es un Dios personal que quiere manifestarse a tu vida cada día. Cada que tú abres la Escritura, cada vez que tú escudriñas, hay palabra que le llega a cada uno de acuerdo a lo que está en ese momento necesitando. Tú lo has experimentado. Yo sé que muchos de ustedes se dan cuenta que la palabra es viva, que realmente está trayendo algo a su espíritu. Y eso es lo que podemos ver de todo esto, de que la sabiduría es Cristo mismo. Así es. Esta sabiduría quiere ordenar tu vida. Y comienza creyendo en Él, en Cristo Jesús. Que Él tiene el poder en su palabra para ordenar tu vida. Si tú la recibes diario, su palabra, mas a los que le reciben y a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Para qué? Para que traiga salvación y vida eterna a ti. Para que siga ordenando tu vida. Para que tengas confianza que al acercarte en oración a Él, Él tiene el cuidado de tu vida. Él la va a cambiar y la va a transformar. Así es. Y el ordenar tu vida, perdón, es que me vino esta parte importante, que cuando hablamos de orden, muchos lo vemos muy rígido. Cuando alguien te está diciendo, ordena tu vida, lo ves así como disciplina militar,
¿verdad? Y de verdad muchos lo toman así, pero en realidad es algo como el ejercitarte en alguna disciplina. Ajá, es como cuando aquel atleta que le gusta correr, es agradable correr para algunos, ¿verdad? Es un ejemplo porque a mí no me gusta correr, pero hay quienes les gusta correr y es agradable para ellos y van y se entrenan, se ejercitan y lo disfrutan, ¿cierto? Entonces, lo mismo es para el creyente, lo mismo es para nosotros. Ahora, ¿por qué? Porque Cristo, que es la sabiduría, Él también se deleita. Él también, al hacer todo este orden y crear y todo, se deleitó, se regocijó, o sea, le agradó hacerlo. Entonces, una vida disciplinada, amados hermanos, amigos que nos escuchan, no es una vida rígida, sino es una vida deleitable. Hace rato en la mañana yo me despertaba reflexionando en algo, pues que vino a mi mente por lo que yo estaba soñando, ¿no? Soñé una parte de mi pasado, pero cuando yo me despierto yo analicé esto. Y ese análisis me llevó a valorar lo que tengo hoy. Y yo dije, no, yo no cambiaría ese pasado porque yo fui otra persona sin Dios. Pero con Dios soy otra persona y vivo otra vida. Y la vida que hoy vivo, que disfruto, que es una vida de orden, ajá, pero es una vida también deleitosa, donde dije, no, no la cambiaría, porque no me imagino con todos esos problemas, y porque eso es desorden, siendo más problemas en cuestión de, pues a lo mejor deudas o de que ya se metió este problema legal, y bueno, tantas cosas que se hacen por vivir desordenadamente. Entonces dije, no, yo no cambiaría nuevamente esa vida a la que hoy llevo. Y dije, no, de verdad que hasta me descansé de saber que no estoy ya en ese lugar. De verdad, es algo hermoso estar del lado de la sabiduría que es Cristo. Es algo deleitante saber que tu vida va avanzando, que tu vida no se está quedando ignorante, se está quedando falto, sino que vas viendo cómo Dios te va llevando Sí. en ese amor, en esa parte. De verdad es algo hermoso. Él es hermoso. Cristo es hermoso. Maravilloso. Pues damos gracias a Dios por esta enseñanza, hermanos. Vamos a poner nuestras vidas en manos de Dios y si tú reconoces que te hace falta sabiduría, que te hace falta Cristo, pídesela a Dios. Dile, Señor, me hace falta tu presencia, me hace falta tu sabiduría que es Cristo Jesús. Reconozco delante de ti que he vivido de una manera desordenada y que te he ofendido. Perdona mis pecados, Señor, y arrepiéntete de tus pecados. Cuando tú haces eso, estás empezando a ordenar tu vida en el orden de la palabra de Dios, porque el que encubre sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y se aparta alcanza la misericordia de Jehová. Y de ahí vas a empezar a ver cómo Dios te va a empezar a llevar en madurez, en crecimiento espiritual. Vamos, gracias a Dios. Señor, queremos darte las gracias en esta mañana. Gracias, Padre. Agradecemos, Señor, tu grande amor y tu grande misericordia en nuestras vidas. Gracias por hablar a nuestros corazones firmemente en esta mañana. Hoy reconocemos que tú eres la vida eterna, Cristo Jesús. Tú eres la fuente de vida eterna. Hoy reconocemos, Señor, que tú, Señor, siempre has existido. Que tú eres el Dios que todo lo sabe, Señor. Y que nos acercamos en oración delante de ti, reconociendo que tú sabes nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, ya lo sabes tú. Por eso es que también, Señor, abrimos nuestro corazón y confesamos algún pecado, Señor, que nosotros tengamos y que no lo hemos abierto a ti, que no nos hemos querido arrepentir. Perdónanos, Señor, porque no podemos esconder nada delante de ti, nada, Señor. Es mejor confesar nuestros pecados y no encubrirlos.
porque si los confieso, Señor, alcanzo tu benevolencia, tu misericordia, oh Jehová. Gracias, Señor. Gracias porque no enviaste a tu Hijo Jesucristo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él, la fuente de toda sabiduría que es Cristo Jesús. Señor, derrama de tu vida eterna en mi vida. Ten misericordia de nosotros, Señor. Señor, que sea tu presencia, tu vida en nosotros. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Hoy te recibo y te reconozco como mi Señor y Salvador Jesucristo. Creo en ti, Jesús, como el único Dios verdadero. Gracias, Señor. Gracias porque reconozco que esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Hoy nosotros, Señor, reconocemos que tú tienes el poder para cambiar nuestros corazones, para ordenar nuestra manera de pensar, de hablar y de actuar, al recibir tu palabra y ponerla por obra. Señor, ponemos en tus manos nuestras vidas, nuestras familias, todo el trabajo que tú nos permitas hacer, lo ponemos en tus manos, oh Dios. Gracias, Señor, muchas gracias. Bendecimos tu nombre en esta hora. Sigue ordenando, Señor, nuestras vidas, como el salmista David decía, ordena mis pasos con tu palabra, para que ninguna iniquidad se enseñoree de mí, Señor. Y así te lo pedimos, Padre. Gracias. Muchas gracias, Señor. También queremos pedirte, Señor, por esta necesidad de oración, Padre. Vamos a orar por una necesidad de oración que hay. Vamos a seguir orando por la vida del papá de Juana Ortega. Vamos a pedirle al Señor que el Señor siga obrando en el corazón de este varón. El Señor tiene cuidado de todas las cosas. Dios tiene el control. Y solo nos queda pedir a Dios que el Señor haga su voluntad en el corazón de este varón, y que este varón pueda comprender y entender lo que Dios le está pidiendo, para que el Señor en su buena voluntad, si está en su tiempo, pues levantarlo, el Señor lo levanta. Él tiene el poder para levantarlo. Lo creemos de todo corazón. Y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que haga su voluntad en la vida de este varón, que lo ayude, que extienda su misericordia a su vida. Señor, queremos darte las gracias en esta mañana. Agradecemos tu amor y tu misericordia, Padre. Tu compasión, tu bondad, tu fidelidad. Gracias, Señor. Gracias por la vida del papá de Juana Ortega. Oramos por él, Señor, lo bendecimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Creemos que si tú lo tienes con vida todavía, Señor, es por un plan y un propósito tuyo. Agradecemos, Señor, tu misericordia a su vida. Y te pedimos, Señor, humildemente, Señor, te rogamos y te suplicamos, Padre, que extiendas tu mano, Señor, de sanidad a su corazón, que hables a su corazón, mi Señor, que él pueda comprender y entender lo que tú le estás pidiendo ahí, Señor, en la situación en la que él se encuentra. Habla, mi Señor, habla al corazón de este varón. Ten misericordia de él, Señor. Levántalo por amor a tu nombre, mi Señor. Restaura, sana, Señor, la vida de este varón en el tiempo de tu buena voluntad. En tanto que llega tu sanidad a su vida, háblale. Háblale, Señor, que él te pueda dar la respuesta que tú estás pidiendo en su vida, Señor, personal, en lo más profundo de su corazón. Tú lo sabes, Padre. Nosotros lo ponemos en oración delante de ti a él. Bendecimos su vida, Señor. Bendecimos su familia, sus hijos también, Padre. Señor, nosotros confiamos en que tú estás teniendo cuidado de él. Gracias, Señor, gracias. Creemos que tú lo harás, Señor, en el tiempo de tu buena voluntad. Hazlo, Señor. Haz tu voluntad, Padre, en su vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, que así sea. Pues gracias a Dios, hermanos, damos gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos permite. Si tienen alguna necesidad o alguna petición de oración o necesidad personal, estamos para servirles. Pueden acercarse por medio del teléfono que aparece ahí en los anuncios, por medio de Facebook, por medio de WhatsApp también. Estamos para servirles. Les agradecemos que hayamos pasado este tiempo juntos en el Señor y
pues vamos a poner por obra la palabra. Así Que el es. Señor nos ayude en este día y descansamos en Él, confiamos que Él tiene cuidado de nosotros. Les mandamos un saludo a todos los que nos están viendo en otros estados de la República Mexicana o en otro país. Que Dios les bendiga y primero Dios nos vemos en el servicio general a las 7 de la noche. Bendiciones, hermanos.